Bien, hermanos, vamos a seguir nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 6, vamos a terminar con la ayuda de Dios el día de hoy, el capítulo 6 de Romanos. Vamos a estar hoy en los versículos 19 hasta el 23. Vamos a ir allá, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 19 al 23. Dice: Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, vamos a continuar entonces, como les digo. Permítanme aquí. Ya, ahora sí. El título que le he puesto al sermón el día de hoy es Libres del pecado y siervos de la justicia. Libres del pecado, siervos de la justicia. Como ven, el mismo título sugiere una comparación, ¿no es cierto? Sugiere que hay una comparación entre un estado y otro estado, de lo que ya hemos venido hablando todos estos domingos, por cierto. Ustedes ya deben tener en mente que el creyente ha cambiado su estado, su naturaleza, ¿no es cierto? Ya no es esclavo de Cristo, sino que ahora es siervo de la justicia. Entonces, al proseguir con su discurso sobre la santificación, Pablo hace que sus lectores cristianos recuerden su nueva servidumbre a la justicia. Y esto es importante. Una de las cosas que nosotros debemos siempre recordarnos y tener presente una y otra vez es eso, lo que Pablo también quiere que los creyentes en Roma, o quería que los creyentes en Roma recordaran, y es su nueva servidumbre a la justicia, adquirida mediante su confianza en Jesucristo. Y Pablo lo hizo de una manera hermosa, como vimos la vez pasada, dando gracias a Dios por ellos. En versículos 17 y 18 dice: Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ya sabemos lo que quiere decir eso, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que lo que Pablo quiere hacer con estos creyentes, con estos hermanos en Roma, es recordarles que hubo un cambio en la naturaleza, en su estado, en su condición espiritual. Pasaron de ser esclavos de pecado a ser ahora esclavos de la justicia. Y como les decía, ¿qué mejor arma para vencer el pecado, hermanos, que el hecho de saber que por la fe estamos unidos a Cristo? Esa es nuestra mejor arma para enfrentarnos al pecado, para poder decirle que no a las tentaciones, el hecho de que nuestra condición ha cambiado radicalmente. Ya no tenemos por qué obedecer las órdenes del pecado. Ahora estamos en Cristo. En virtud de nuestra unión con Cristo, ya no somos más esclavos de pecado, sino de la justicia. Ahora, noten que la fe no fingida, de la que hablamos la última vez, ¿recuerdan? La fe no fingida trae como resultado un cambio de servidumbre, no de libertad, no promueve libertad absoluta, ¿no es verdad? Eso lo enseñamos la última semana. Hay un cambio de servidumbre, no libertad absoluta. El hombre no es libertado del pecado
para ser una gente completamente libre moralmente y espiritualmente hablando. Eso no puede pasar simplemente. Como decíamos, todos los hombres están sujetos a esclavitud, ya sea al pecado o ya sea a la justicia. No hay opciones, no hay una tercera opción, no hay punto en medio, no, o eres esclavo de uno o eres esclavo del otro. Pero la idea, dijimos, es que el patrón general de vida de una persona prueba quién es su verdadero amo y Señor. Si su vida se caracteriza por el pecado, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo del pecado. Así de sencillo, como puede sonar. Si su vida se caracteriza por una obediencia al pecado, pues entonces quiere decir que eres esclavo ¿de qué? Del pecado. Pero si su vida se caracteriza por la obediencia, lo cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un siervo de la justicia. En otras palabras, pudiéramos decir, dime a quién obedeces y te diré quién es tu amo. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, Pablo aplica aquí este principio que acaba de afirmar, a saber que una persona es esclavo o bien del pecado y de Satanás o de la justicia y de Dios. Y al hacer esto, para aplicar este principio, el apóstol contrasta dos aspectos correspondientes a cada uno de esos dos dominios de servidumbre. Uno es su práctica y el otro es su fruto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy básicamente. Vamos a ver en qué consiste la práctica del pecado versus la práctica de la justicia y para luego posteriormente ver la diferencia entre el fruto del pecado versus el fruto de la justicia. Así que vamos rápidamente, vamos a adentrarnos a nuestro primer encabezado, la práctica del pecado versus la práctica de la justicia. Versículo 19, otra vez, de Romanos 6, por favor, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Como les dije anteriormente, aquí hay un contraste bien marcado, si se dan cuenta, ¿no? La persona que es esclava del pecado, pues ¿a quién ofrece sus miembros del cuerpo? Al pecado. Son instrumentos de iniquidad, definitivamente. Ahora, como dice aquí, ahora, así como lo hicimos con el pecado, así ahora para santificación, ¿qué dice? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok. Es difícil entonces poner principios divinos y verdades divinas en términos de mentes humanas finitas, o que las mentes finitas puedan comprender. Y es por esa razón que Pablo empieza el versículo 19 diciendo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. En otras palabras, el apóstol sabe que nosotros somos hombres, somos mentes finitas, mentes débiles y aparte todavía contaminadas por el pecado. Entonces, Pablo, por eso, para hablarnos de este tema tan importante de la santificación, él lo pone en términos humanos. Por ejemplo, esto de la esclavitud, en realidad, como decíamos la vez pasada, es una ilustración. Es una ilustración de una verdad espiritual. En el próximo capítulo, en el capítulo 7, vamos a ver otra ilustración para hablar de la santidad, y es la analogía del matrimonio. Entonces, se dan cuenta que el apóstol va usando entonces analogías o ilustraciones para que nosotros entendamos mejor en qué consiste la verdadera santificación. Pablo quiso decir que la analogía de esclavos y amos fue utilizada como una acomodación a la humanidad de sus lectores para un mejor entendimiento de que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente, sino la justicia. Básicamente esa es la idea. Por eso Pablo trae esta analogía de esclavos y amos.
Ahora, humanidad se utiliza aquí como sinónimo de mortalidad y es equivalente a la expresión miembros. Cuando Pablo habla aquí por vuestra humana debilidad, está refiriéndose a nuestros cuerpos, a nuestros miembros del cuerpo, como dice también en el versículo 13 y al final del versículo 19. Ahora, la humanidad entonces alude básicamente a las facultades humanas que han sido influenciadas por el pecado, y mientras los creyentes permanezcan en sus cuerpos mortales, el pecado sigue teniendo un reducto, un lugar desde el cual puede lanzar sus ataques. Entonces, esto es algo que debemos también siempre tener presente. Mientras estamos en este cuerpo de muerte, vamos a estar expuestos a los ataques del pecado. ¿Y por qué? Porque estamos precisamente en un proceso en el cual, si bien nuestras naturalezas han cambiado, como ya todos sabemos, hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo, eso es verdad. Sin embargo, aún estamos cargando, como decíamos alguna vez en esa ilustración, estamos cargando con el muerto de pecado encima, ¿verdad? Y mientras eso sea una realidad, es decir, mientras estemos vivos físicamente en la esfera de este mundo, pues vamos a tener que enfrentarnos a esos ataques. Es algo inevitable. Como les decía, mientras los creyentes permanezcan en estos cuerpos de muerte, el pecado sigue teniendo un reducto o unos residuos y un lugar desde el cual pueda lanzar sus ataques. Ahí es cuando las tentaciones se hacen fuertes, ¿sí? ¿Quién es el tentador? Satanás, por supuesto. ¿Cómo lo hace? A través del mundo. Pero su mejor aliado está ¿en dónde? En nosotros mismos, en nuestros cuerpos. ¿Sí se dan cuenta? Nuestros cuerpos de muerte. Así es como funciona. Aunque el hombre interior de un creyente ha sido transformado en la semejanza de Cristo, el hombre exterior representado en su humanidad sigue estando sujeto a la contaminación del pecado. Así que eso es una realidad que si usted es creyente, sencillamente lo ha experimentado. Por esa razón, Pablo exhorta a los creyentes a que presenten sus cuerpos, como dice en Romanos 12:1, a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Igual que aquí en Romanos 6, en el versículo 13 y en el versículo 19, donde estamos ahora. Noten que Pablo no dice, presenten vuestras mentes o vuestros corazones. ¿Por qué? Porque esos ya les pertenecen al Señor. Esos ya son de Cristo. Pero como estamos en esta esfera, en este mundo, y todavía poseemos unos cuerpos contaminados, Pablo entonces por eso nos habla de presentar nuestros miembros como siervos a la justicia. Porque vamos a estar en esa lucha interna. Y más adelante en el capítulo 7, por supuesto, Pablo nos va a explicar mejor esa lucha interna que él mismo experimentaba, ¿no es cierto? Pero desde ya nos va diciendo eso. El creyente tiene una lucha interna consigo mismo, mientras esté vestido de ese cuerpo de muerte. Pablo entonces cambia aquí el enfoque de la posición, a la práctica. Es decir, del hecho de que ya estamos unidos a Cristo, de que hemos sido justificados, ahora lo lleva a la práctica, amonestando a los creyentes para que hagan que sus vidas manifiesten su correspondencia con sus nuevas naturalezas. Pablo lo que quiere es que nosotros vivamos de acuerdo a aquella naturaleza que ya hemos recibido. Aunque todavía es posible que los cristianos pequen, por supuesto que sí, ellos ya no se encuentran sometidos a esclavitud de pecado. Esto otra vez creo que ya debemos tenerlo claro. ¿El creyente peca? Sí, por supuesto. Ahora, ¿el creyente es esclavo de pecado? Por supuesto que no. Por esa razón no debería obedecer las órdenes del pecado. Ahora los cristianos tienen libertad para no pecar. En ese sentido es que hemos sido libertados, como les decía en la introducción. No fuimos libertados
en un sentido absoluto, moral y espiritualmente hablando. Eso es imposible. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ahora poderle decir que no al pecado y poderle decir que sí a la justicia, para poder obedecer las órdenes del Señor. En otras palabras, ellos ahora, como les decía, tienen libertad para no pecar y deberían ejercer esa capacidad provista por Dios en la obediencia a su nuevo Señor y amo. Pasamos, como hemos dicho otras veces, del indicativo al imperativo. ¿Sí? En los versículos anteriores, Pablo estaba hablando en indicativos. Por ejemplo, en el versículo 18, ahí mismo están claramente dos indicativos. Dice, y libertados del pecado, uno, que dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está el otro indicativo. Dos cosas que ya ocurrieron en la vida del creyente, sin ningún mérito, aparte de cualquier obra en nosotros. Eso simplemente por la pura gracia de Dios y por la obra de Cristo, por supuesto, en nosotros. Entonces, en virtud de que eso ha sido una realidad en el creyente, entonces ahora viene el imperativo. El imperativo ahí está en el versículo 19, que es presentar nuestros miembros al servicio de la justicia. Es decir, basados en lo que somos, estamos llamados a hacer. Ahora, y esto establece un contraste también radical entre lo que es el verdadero cristianismo y el legalismo. Porque el legalismo enseña, haz esto y vivirás. No, el evangelio enseña, porque ya eres, entonces vive de esa manera. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia, no? No es que nosotros vamos a hacer algo para lograr. No, es que porque ya lo somos, entonces nosotros vivimos de cierta manera. Antes de la salvación, los creyentes eran como el resto de la humanidad caída, carentes de cualquier deseo o capacidad que no fuera a seguir su inclinación natural a la inmundicia y a la iniquidad. Eso está muy claro, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Permítame rápidamente leer estos versículos. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? ¿Cuando erais buenos? ¿Cuando estabais bien? No, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición en la que todos nos encontrábamos, sin excepción. Aquí nadie puede decir, oh, yo vine a Cristo porque lo busqué. No, tal cosa es imposible. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Ya lo saben. Heder, es todo lo que puede hacer. En los cuales, sigue diciendo el apóstol, de la condición en la que estábamos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Ven? Nosotros estamos en la misma condición, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ven quién está detrás de todo? Satanás. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, escuchen, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dios no nos escogió a nosotros porque éramos mejores que los demás. Como dijo Spurgeon, Dios nos tuvo que haber escogido antes de nacer, de otra manera no nos hubiera escogido. Definitivamente es verdad, ¿no es cierto? Entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces esa era nuestra condición antes de la salvación. Esos términos se refieren respectivamente al pecado interno y al externo. La persona no regenerada, entonces, es pecaminosa tanto en su interior como exteriormente. Y al vivir en la práctica de su pecaminosidad trae como resultado todavía más iniquidad. Es decir, esto no es algo estático, es algo progresivo. Las personas que viven en pecado, ¿qué ocurre con ellas? Pues cada vez se van hundiendo más en pecado, así como nosotros éramos antes.
nos estábamos hundiendo cada vez más y más en nuestro pecado y nuestra miseria. Miren conmigo rápidamente, solo por citar un par de ejemplos. En Romanos capítulo 1, ya pasamos por ahí, pero para establecer esta idea de que el pecado lleva a más pecado. Romanos capítulo 1, versículo 24. Bueno, desde el 23, para que tengamos la idea. Estas personas que profesaban ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Básicamente, o sea, desde el versículo 18, si uno lee, sabemos que se trata de personas que no glorificaron a Dios, aun cuando tenían el conocimiento de Dios, ¿no es verdad? Sino que cambiaron, como dice ahí, la gloria de Dios por imágenes de cualquier otra cosa. Idolatría, en fin. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, noten cómo un pecado lleva a otro, ¿sí se dan cuenta? Como la idolatría, el hecho de no adorar a Dios como es digno y como debiera ser de todo ser humano, pero cómo no hacer eso lo lleva a otra cosa. Dice que Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza, y de igual manera los hombres, en fin. Y versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, noten, otra vez, un pecado lleva a más pecado. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí hay una lista de pecados. Básicamente la idea es, una persona que vive en pecado, ¿qué ocurre? Cada vez se va hundiendo más y más y más en el pecado. Bueno, incluso con los creyentes ocurre lo mismo, solo que obviamente por gracia, si ya hemos sido salvos, el Señor no nos va a dejar por completo. Pero por ejemplo, uno mira el caso de David, ¿no? Cómo un pecado lo llevó a otro y a otro. La ociosidad lo llevó a la lujuria lo llevó a la fornicación lo llevó al engaño, el engaño lo llevó al asesinato, en fin. Es una cadena, ¿sí se dan cuenta? La mentira. ¿Por qué? Porque para cubrir un pecado tuvo que cometer otro y así sucesivamente. Así es el pecado. Es algo progresivo. Es como un cáncer que se reproduce a sí mismo hasta que todo el cuerpo es destruido. El pecado también se reproduce a sí mismo hasta que toda la persona es destruida. Esa era la condición en la que estábamos antes. Y esa es la condición en la que se encuentra cualquier persona sin Cristo. Cualquier persona no regenerada. Por cuanto, ahora, como les digo, esa es la condición de una persona no regenerada. Es como una enfermedad degenerativa y a menos que sea libertado de ese yugo, terminará por destruirse completamente. Ahora, pero ese no es el caso del creyente. Por cuanto sí es posible para el cristiano resistir el pecado y vivir en la justicia, como dice John Owen enérgicamente, destruye el pecado o el pecado te destruirá a ti. Otra vez, volviendo al caso de David. David sufrió muchísimo durante el resto de su vida a causa de sus pecados, de su pecado. Destruye el pecado te destruirá a ti. Los creyentes así ahora, como dice el apóstol, deberían presentar para santificación sus miembros como esclavos que se dedican a servir a la justicia. Porque así como la vida de pecado lleva a más pecado, por eso quise abundar un poquito en el asunto del pecado, cómo esto es algo progresivo, porque así como la vida de pecado lleva a más pecado,
también la vida de justicia conduce a una mayor justicia, cuyo fin último es la santificación completa. La idea del apóstol entonces aquí en nuestro texto de estudio es la siguiente. Así como nosotros presentábamos nuestros miembros al pecado para seguir hundiéndonos cada vez más en el pecado, ahora, dice el texto, presentemos nuestros miembros para servir a la justicia, para que de una manera progresiva vayamos creciendo también. Es un contraste por completo. Miren, acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses. Este es un texto muy claro respecto a lo que estamos diciendo. 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 al 7. Ya hablamos y enseñamos en las Escrituras cómo el pecado es algo progresivo, hacia abajo, ¿no? Hundiendo a las personas cada vez más hasta el punto de destruirlas por completo. Pero ahora veamos cómo la santificación también es progresiva, pero en una forma positiva, de crecimiento. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. El apóstol está hablando enérgicamente, ¿no? Esas palabras que utiliza. Os rogamos y exhortamos. Cuando una persona se acerca a alguien y le dice, hermano, le exhorto, le ruego, es porque es algo muy delicado, ¿no les parece? Es algo fuerte. Bueno, el apóstol lo está poniendo en esos términos. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Note que el apóstol aquí está dando lugar al crecimiento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Abunde qué? Más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues, este versículo subráyelo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Preguntamos muchas veces, ¿no es cierto? Aquí está. La voluntad de Dios para el creyente, ¿cuál es? La santificación. Y mire cómo sigue el apóstol. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros se va a tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es lo mismo que el apóstol está diciendo en Romanos 6, ¿se dan cuenta? La misma idea. Presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque el propósito de todo esto, a lo que Dios quiere llevarnos, es ¿a qué? A la santificación. A ser cada vez más santos. Martin Lloyd-Jones escribió: al proseguir ustedes a vivir esta vida de justicia y ponerla en práctica con todas sus fuerzas y energía todo el tiempo que lo hagan, descubrirán que el proceso que antes se daba de continuo, en el cual ustedes iban de mal en peor y se iban volviendo cada vez más viles en cuanto al pecado, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Cada vez se iban volviendo más viles, se ha invertido por completo. Ahora ustedes se irán haciendo cada vez más limpios, cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez más conformados a la imagen del Hijo de Dios. Al final de cuentas, ese es el estándar al que Dios quiere llevarnos. Conformarnos a la imagen
de su Hijo Jesucristo. Por supuesto, obviamente nosotros entendemos que mientras estemos en esta vida no vamos a ser perfectos, no vamos a llegar a ese estándar de santidad. Pero esa es la búsqueda del creyente. La búsqueda del creyente es proporcional a aquella santidad que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Ninguna persona se queda estática moral y espiritualmente hablando. Así como los incrédulos progresan de cierto grado de pecaminosidad a una pecaminosidad cada vez mayor, un creyente que no está creciendo en justicia, aunque nunca abandone del todo la justicia, irá retrocediendo cada vez más de vuelta al pecado. Así es, mis amados hermanos. Esa es la voluntad de Dios para el creyente. Y es el deseo que Dios pone, como lo vimos la última vez en Filipenses. Dios pone el querer, como el hacer. Pero ¿de qué está hablando Pablo ahí en ese texto? Está hablando de ocuparnos en la salvación. Es decir, está hablando de crecer en santificación. Dios es el que pone el querer como el hacer. Así que aquí es muy fácil saber si eres creyente o no. ¿Está en ti el firme deseo de crecer en santidad? Ese es dado por Dios. Ahora, si no lo tienes, entonces lo más seguro es que no seas un verdadero creyente. El propósito de Dios, mis amados, el propósito de Dios al redimir a los hombres del pecado no es darles libertad para hacer lo que les plazca, sino libertad para hacer lo que le agrada a Él. Miren conmigo rápidamente Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito 2, versículos 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando de la gracia de la salvación. Escuchen, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escuchen esto. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos o librarnos de toda iniquidad, lo cual ya es un hecho si eres verdadero creyente. ¿Y qué más? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es progresivo. Cristo nos redimió, no para dejarnos, como les decía, estáticos en un lugar, sino para que crezcamos cada vez más. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Dios ordenó a Faraón que dejara ir a su pueblo, escuchen también el término que utiliza. Él expresó claramente cuál era el propósito que tenía con dicha liberación. En Éxodo 7:16 dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. De la misma manera, los creyentes que hemos sido redimidos, libertados del poder del pecado, lo hemos sido para que ahora sirvamos a la justicia. No para estar estáticos, no para ser parásitos, como alguien lo ha dicho en la iglesia. No. Como alguien ha dicho, en las Escrituras no está el ministerio del sentado. Todos estamos llamados a servir a la justicia. Hay muchas maneras de servir. Empezando por la oración,
por la ayuda a otros, en fin. Entonces Dios libera a los hombres de la esclavitud del pecado con el propósito expreso de que se conviertan en siervos suyos y de su justicia. Ahora, rápidamente pasemos a nuestro segundo encabezado, y es el fruto del pecado versus el fruto de la justicia. Ya hablamos de la práctica del pecado versus la práctica de la justicia. Yo creo que quedó bien claro ese contraste, ¿no? ¿Cuál es la forma de vida de uno? ¿Cuál es la forma de vida del otro? Ahora hablemos del fruto, del resultado del pecado versus el fruto de la justicia. Versículos 20 al 22 de Romanos 6. Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Sí, es decir, la justicia no tenía nada que ver contigo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Las personas no salvas, otra vez para empezar a establecer el contraste, las personas no salvas, las cuales se caracterizan por ser esclavos del pecado, son libres acerca de la justicia, es decir, no tienen conexión alguna con la justicia y la justicia no puede exigirles nada porque no poseen el deseo ni la capacidad para cumplir sus requisitos. Eso es verdad. Una persona que no ha sido justificada, que no ha sido redimida, pues no tiene nada que ver con la justicia. Y en ese sentido, pues sí, la justicia no puede exigirle nada. Se encuentran controlados y dominados por el pecado, el amo al que están forzados a servir. Eso es todo lo que pueden hacer. No pueden hacer más nada sino pecar. En ese sentido, escuchen, no tienen responsabilidad frente a la justicia porque carecen de poder para satisfacer sus demandas y estándares. En ese sentido no tienen relación con la justicia o están libres de esa justicia. Esa es la razón por la que es necio predicar reformación a los pecadores. Una persona que para predicar el evangelio le dice a la persona: mire, usted hace esto y esto y aquello, tiene que arrepentirse. Pues está muy mal ese método de evangelizar. Uno no puede pretender que una persona sea reformada, sea santificada, si previamente no ha sido salva. Carecen de poder para obedecer a la justicia. Ellos no pueden reformar su vida, su forma de vida, hasta que Dios haya transformado sus vidas. Eso va primero que nada. Es necesario estar previamente posicionados en el lugar donde se puede ser santificado. Esto es importante. Una persona no puede, por supuesto, esperar crecer en santidad si no ha sido previamente justificado. Una persona no puede crecer en santidad si no está en esa posición. En otras palabras, cualquiera que no haya sido justificado y regenerado previamente puede ser verdaderamente santificado. Es imposible. Ahora, muchas personas no salvas, por supuesto, no piensan que sus vidas necesiten reformación y mucho menos transformación. Y ese es el problema. Esa es la razón por la que muchas personas se resisten al evangelio. No piensan que sus vidas necesiten un cambio. Todo está bien con ellos. El mundo está lleno de personas que son decentes, honestas, cumplidoras de la ley, colaboradoras y con mucha frecuencia muy religiosas, las cuales están convencidas de que tienen vidas ejemplares. Pero Pablo declara que aparte de la salvación a través de Jesucristo, todas las personas son esclavos de pecados y libres acerca de la justicia. Eso es lo que quiere decir este versículo.
Así que no podemos esperar que el impío obedezca al Señor. No podemos demandarlo, no podemos exigirlo. ¿Por qué? Como dijimos, no tiene el deseo ni está en capacidad de hacerlo. ¿No es cierto? Pablo describió, escuche, sus propias buenas obras y logros religiosos anteriores a la salvación. ¿Cómo? Como pérdida y como basura. Pablo era religioso, era un líder religioso. Y sin embargo, todas esas cosas que antes las estimaba como ganancia, ahora las estima como pérdida. ¿Por qué? Porque Pablo no había experimentado hasta entonces una verdadera transformación. Pero ¿qué hay del Saulo que se encontró con Cristo, o después de ese encuentro que tuvo con Cristo? Hubo una transformación completa. Y entonces, ahora sí, pudo servir a la justicia. ¿Y de qué manera? ¿No es cierto? Ante los ojos de Dios no existe en absoluto algún fruto o beneficio que los hombres puedan derivar de aquellas cosas que hacen aparte de la salvación. Estamos hablando del fruto del pecado versus el fruto de la justicia. Y la idea, hermanos, es no puede existir fruto alguno aparte de la salvación. Cosas de las cuales ahora, después de la salvación, ellos, como dice el texto, ¿qué? Se avergüenzan. Que dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Eso es todo lo que queda. Ese es el resultado del pecado. Vergüenza. Bueno, si usted es verdadero creyente, yo creo que cuando se refiere a su vida pasada, no lo hace con orgullo. Si alguien se refiere a su vieja vida con orgullo, bueno, ahí hay que poner en duda que ha habido una transformación. Estas cosas demuestran al final ser totalmente infructuosas, porque el fin de ellas, dice Pablo, es muerte. Y en ese caso, la segunda muerte, que es espiritual, o el tormento eterno en el infierno. Así que, ¿cuál es el fruto del pecado? Muerte. Es todo. No hay fruto, en otras palabras. Es infructuoso. Una de las marcas, en cambio, de la salvación verdadera es tener cierto sentido de vergüenza por la vida que uno llevaba antes de seguir a Cristo. Y esa es una pregunta que debiéramos hacernos, ¿no? ¿Nos avergonzamos con frecuencia de lo que hacíamos en nuestra pasada manera de vivir? Bien sea que la vida previa haya sido marcada por una sórdida inmoralidad o por la compostura y los buenos modales, porque cualquiera de los dos, igual, ambos eran pecadores y dignos del infierno, tanto el publicano como el fariseo, ¿no es cierto? Por crímenes atroces o por el servicio sacrificado a los demás o la generosidad externa, se trata de una vida con respecto a la cual el creyente verdadero no puede sentirse más que avergonzado. No importa si tú eras un moralista religioso, honesto, en fin, o tú eras un vicioso empedernido. No importa cuál estilo de vida llevaras. El verdadero creyente se avergüenza de su vieja pasada manera de vivir. Sin importar cómo pueda parecer ante el mundo, la vida separada de Dios es una vida separada de la justicia. Quiero citar, yo sé que no acostumbro mucho a hacerlo, pero es una cita de Calvino que se refiere a este tema de la siguiente manera. Tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. ¿Sí se dan cuenta que es más o menos lo mismo que dijo Pablo en Filipenses respecto a su vieja pasada manera de vivir? Es basura, es contaminación.
lejos, sigue diciendo, lejos de tratar de excusarse por ella, de hecho están avergonzados de sí mismos. Sin duda van todavía más lejos y de continuo tienen presente esa ignominia en sus mentes para que la vergüenza que ello les trae pueda hacerles más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios. Ahora, esto de la vergüenza, hermanos, es algo que incluso es parte del nuevo pacto. Es una promesa del nuevo pacto. Miren, Ezequiel 36:31. Esto está hablando en el contexto del nuevo pacto, estas palabras. Y miren lo que dice este versículo. Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. O sea que para el creyente, de vez en cuando, es bueno recordar esto. Dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas, por supuesto. ¿Y qué dice? Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Wow. Esa es una característica, esa es una cualidad de un verdadero creyente. Se avergüenza de su vida pasada. No obstante, para aquellos que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el beneficio y el fruto es la santificación y el fin o resultado, la vida eterna. Ese es el contraste que Pablo presenta en Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Con la salvación, Dios no solamente nos hace libres del castigo último del pecado, sino que también nos libra de su tiranía en el presente. A eso se refiere la santificación. Es algo en el presente. Es algo que tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Ahora, nuestro Señor ilustra perfectamente este concepto de los frutos en Juan 15. Ustedes sí recuerdan Juan 15, ¿verdad? Hace poco pasamos por ahí con el pastor Ricardo exponiendo el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan esa ilustración? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El punto es, la idea aquí es, ¿estás dando fruto? Porque si no, ¿qué dice? Lo cortará. Y como dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Por supuesto, haciendo referencia a la condenación eterna. La vida de santificación es una vida de fruto. Y el fruto es mayor santificación. Libertados del pecado, mis amados, no significa que un creyente ya no sea capaz de pecar, porque pues aún sigue pecando, sino que ya no está esclavizado al pecado, ya no es su súbdito impotente. Antes no teníamos otra opción, como les decía, que pecar, que obedecer sus órdenes. Ya no. La libertad del pecado, acerca de la cual Pablo está hablando aquí, no es un ideal objetivo a largo plazo o al final de los tiempos. Otra vez, aquellas personas que sugieren o que piensan, bueno, al final como quiera vamos a ser completamente transformados. Así que mientras estemos en esta vida hay que vivirla, hay que gozarla. Esa filosofía o ese tipo de pensamiento
nada tiene que ver con el Evangelio. Sin excepción alguna, todo ser humano que confía en Jesucristo como Salvador y Señor ha sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Obviamente, algunos creyentes son más fieles y obedientes que otros, pero los cristianos han sido igualmente liberados de la esclavitud del pecado y por igual se han convertido en siervos de Dios. Han recibido por igual como fruto la santificación y como fin se les ha otorgado por igual la vida eterna. Ahora bien, todo lo anteriormente dicho en este capítulo 6 de Romanos, a mí me ha fascinado muchísimo porque hay quienes dicen que por supuesto toda la escritura es importante y tiene su relevancia para el creyente, pero de manera particular estos capítulos del 6 al 8 de Romanos tienen una relevancia sumamente importante para el creyente, porque tiene que ver con la vida del creyente, con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que vivimos. Entonces, todo lo dicho anteriormente en este capítulo parte del siguiente axioma, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo, mis amados, que yo creo que todos nos lo sabemos aquí, este versículo expresa dos absolutos inexorables, o dos axiomas. El primero es que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Eso es inevitable, ya lo dijimos hace un momento. Lo que se gana con el pecado es muerte. Es la compensación justa y debida por una vida que ha sido caracterizada por el pecado, lo cual significa toda vida separada de Dios. ¿Sí? Una persona que vive y muere en pecado, ¿qué espera recibir? ¿Cuál será la justa compensación, el justo pago de su vida de pecado? Muerte, separación eterna de Dios. Ahora, el segundo absoluto inexorable es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la contraparte. Ahora, por definición, una dádiva es algo gratuito, ¿no es cierto? Es algo que se da sin merecerlo. Pero a fin de evitar que alguien subestimara la magnitud de la gracia de Dios, Pablo habla de la dádiva de Dios. Es un regalo de Dios. Ahora, noten que para establecer el contraste, y quiero resaltar esto, el apóstol no dice, más la paga de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pareciera que el contraste de que la paga del pecado es muerte, la paga de Dios no dice así. ¿Por qué? Bueno, la salvación no puede ganarse por obras, por bondad humana, por rituales religiosos o por cualquier otra cosa que el hombre pueda hacer. Por eso no es paga. No es una recompensa justa que nosotros mereciéramos eso. Porque por gracia, dice Pablo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nosotros no trabajamos, no aportamos en nada para ganarnos el cielo. No de vosotros, pues es don de Dios, es la dádiva de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si una persona, escuchen, si una persona quiere lo que se merece, porque hay muchos que dicen, no es justo, cuando hablamos en términos de elección, por ejemplo, no es justo que Dios haya escogido a unos para salvación y a otros los deje en la condenación. No es justo. Bueno, ¿quiere hablar en términos de justicia? ¿Sabe qué es lo justo? Lo justo es que todos vayamos al infierno.
Eso es lo que todos merecemos. Esa es la paga justa de nuestra vida de pecado. Lo otro se llama gracia. Si una persona quiere lo que se merece, que es la muerte eterna, Dios se lo dará como su paga justa. Y si una persona quiere lo que no merece, es decir, la vida eterna, Dios también se lo ofrece, pero como una dádiva, no como una paga, como un don gratuito, cuya única fuente es Cristo Jesús, Señor nuestro. Como afirma el apóstol más adelante en la epístola, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Haciendo el contraste, ¿no? Para llegar al infierno, se ocupan credenciales personales, las cuales todos tenemos. Pero para llegar al cielo, se ocupa la gracia como un regalo de Dios. Al infierno se llega por méritos propios. Al cielo se llega por los méritos de otro, Jesucristo. Así que, amados hermanos, la lección primordial en Romanos 6 es que los creyentes en Jesucristo deben vivir en sujeción total a Cristo y su justicia, y no retroceder y caer en sus pecados pasados, los cuales ya no tienen derecho. Mis amados, de todo corazón, se los digo, no tenemos por qué seguir cayendo en los pecados de antes. No tenemos por qué seguir viviendo en esa pasada manera de vivir, de la cual Cristo ya nos libertó con su muerte y resurrección. Puesto que los creyentes han muerto en Cristo al pecado y han sido resucitados con Él a la justicia, ya no se encuentran bajo el dominio del pecado, sino que ahora están bajo el señorío de Cristo. Debido a que el cristiano tiene una nueva relación con Dios, ahora tiene una nueva relación con el pecado y también es capaz de decirle por primera vez al pecado que no y de vivir en justicia. Nuestro amo ya no es Satanás, sino Cristo. Por lo tanto, las órdenes de nuestro nuevo amo hemos de obedecer. Y tú, amigo, que escuchas este mensaje, este es el gran clímax del capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo. Jesucristo es el único camino que lleva del pecado a la justicia, de la condenación a la salvación, de la muerte eterna a la vida eterna. Tú que estás sin Cristo, expuesto a los terrores del infierno por méritos propios, como les acabo de decir, porque para el infierno todos tenemos méritos, pero tú que estás sin Cristo y que vas camino al infierno, ven a Él y recibirás como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oremos. Oh Padre, Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu bendita palabra, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en esclavitud de pecado que lleva a muerte, sino que nos has libertado, Señor, de ese yugo, para que ahora, andando en vida nueva, Señor, podamos servirte a ti. Te rogamos, Señor, perdónanos por todas las veces que nosotros hemos querido otra vez esclavizarnos del pecado por nuestra propia voluntad. Perdónanos, Señor, y te rogamos que cada vez más nos des la gracia. Pongas en nosotros el querer como el hacer para ocuparnos en nuestra salvación, para crecer en la santificación. Oh Señor, haces ahora en nosotros, te lo rogamos por amor de tu nombre. Y también te ruego para aquellos que están sin Cristo, camino al infierno, por méritos propios. Te ruego, Señor, que apliques a ellos los méritos de Jesucristo para salvación. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén.